Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el superintendente de Salud Fabio Aristizábal, ¿está usted de acuerdo con que la superintendencia tenga mano fuerte con las EPS que no funcionen bien? Sí, 95,43%. No, 4,57%. Pues ojalá se cumpla el anuncio del señor superintendente de salud. Muy buenas noches. Después de más de 2 meses de paro universitario, se logró un acuerdo entre el estudiantado, los profesores, los rectores y el gobierno. La opinión pública se quedó con la idea de que la solicitud básica de los estudiantes era que se les destinara ya 500.000 millones de pesos para cubrir este año el pasivo de las universidades de Colombia. Pero al revisar el acuerdo que se firmó entre el gobierno, los estudiantes y los profesores, no se encuentra ninguna destinación de 500.000 millones de pesos, o por lo menos yo no la vi. Por eso hemos invitado a la señora ministra de Educación, la señora doctora María Victoria Angulo, para que nos explique cómo es el enredo de los 500.000 millones de pesos que no aparecen en el acuerdo. Bueno, buenas noches, Yamida, a usted, a todos los televidentes. Ministra, muchas gracias. Yo creo que es un espacio importante que usted nos da para contarle al país en qué consiste el acuerdo. Me harán muchas preguntas alrededor de este espacio, pero le concreto la primera que me formula, y es justamente, me oyeron en muchos micrófonos y al señor presidente decir, este año en la vigencia 2018 no hay los 500.000, pero encontremos salidas dentro del plan de desarrollo. Entonces, sí está Yamid dentro del acuerdo, hace parte del plan de pasivos, 500.000 millones, claro, las universidades van a poner sus cifras en orden, van a hacer los respectivos reportes y vamos a tener recursos 3 años para poder honrar el tema de pasivos, y adicionalmente a eso usted sabe que hay recursos de inversión, regalías y base, que ya me hará usted las preguntas pertinentes, pero ahí están los 500.000 millones de una forma pues que podíamos cumplirlo de forma responsable y real, porque usted puede hacer promesas y no tener asidero de recursos. Entonces ahí están, y será un plan de saneamiento de pasivos durante 3 años. Supongo que como los estudiantes no recibieron respuesta este año, no, y supongo que no se quedaron quietos, sino que hubo una fórmula que los convenció de que esa era la salida. De acuerdo, yo creo que hubo varias fórmulas, que es parte de lo que está consagrado en el acuerdo, para, si usted ver cada tema que estaba en la agenda estudiantil y en la agenda de maestros, darle una lectura e incorporarlos a los 4 años de gobierno del presidente. Es decir, a ver, el pasivo de las universidades, lo que han dejado de recibir desde el año 96, cuando se hizo el acuerdo. 92, cuando es la ley 30. ¿Cuánto vale? Bueno, hay muchas estimaciones sobre ello. Había una estimación de 15 billones de inversión 15. Y de alrededor de 3 de la base. ¿Cómo responde un gobierno en estos 4 años que tenemos? Va a haber 1.34 billones a la base, reales, 17 puntos porcentuales adicionales. Para explicarle a los televidentes, porque a veces lo de la base no es tan sencillo de entender, son todos los recursos de funcionamiento que permite honrar y avanzar en temas de docentes, de formalización docente y de las condiciones de la prestación del servicio. Pero adicional, usted escuchaba a los maestros y a los estudiantes hablar de infraestructura, y para ello vamos a tener los recursos de regalías, que ascienden por más de 1.5 billones en el bienio, gracias al trabajo con gobernadores y Congreso, y adicionalmente 1.35 billones de inversión, donde está el plan de saneamiento de pasivos, que usted me preguntaba, que son 500.000 y 850.000 millones más. En suma, si usted fuera rector de una universidad pública o de una institución de educación pública, va a tener en estos 4 años a disposición recursos de funcionamiento, recursos de inversión para infraestructura, para todo el tema de formalización docente, recursos de bienestar universitario, recursos para dotaciones, para laboratorios. Así que yo creo que tenemos un gran reto con los rectores y con los estudiantes y los maestros de hacer una muy buena veeduría y ya presentarle al país resultados de todos estos recursos, pues, que van a mostrar en las regiones. Mejor dicho, dinero para mayores ingresos del profesorado.
mejores sueldos, abiertamente. Para formalización, Yamit, usted sabe que en las universidades se encuentra maestros de planta, maestros ocasionales. Entonces, tener unos recursos de base tan importantes le permiten a cada rector hacer un plan de formación docente y además, ojo, le cuento una cosita, están todas las becas de doctorado también para los maestros, que es un tema bien importante para ellos. Y segundo, la obra misma, la infraestructura de las universidades. De acuerdo. Sí, señor. ¿Y qué otro gran acuerdo hubo dentro del acuerdo final, inmediatamente después de conocer al ministro? A ver, ministra, en enero los estudiantes van a comenzar su proceso de socializar el acuerdo en todas las universidades. Anticipémonos un poquito a la tarea de los estudiantes y explíquenos. Bueno, buen punto, Yamit, para que todos los colombianos entiendan qué contempla este acuerdo. Lo primero, usted lo ha mencionado en la primera parte del programa, y son más de 4.5 billones a la base, incluyendo regalías, inversión, plan de pasivos y recursos de excedentes de cooperativas, que es un esfuerzo importante. De acuerdo. Pero además, este trabajo que hicimos con los estudiantes y los maestros no solo contemplaba el hoy o al 2022. Tenemos que hacer el esfuerzo por hacer reformas importantes. Entonces hay compromisos referidos a, primero, que en la reforma que todo el gobierno va a adelantar en torno a regalías, la reforma integral, pueda quedar siempre educación superior allí como un destino para todo este esfuerzo en materia de regalías. Adicionalmente, usted sabe que está en el imaginario de mucha gente y quienes nos ven que de pronto no saben, la Ley 30. La Ley 30 definió la estructura financiera de las universidades, particularmente en los dos artículos, artículo 86 y artículo 87. Vamos a iniciar un trabajo importante también, porque no queremos solamente que este esfuerzo que está haciendo el presidente Duque llegue a 4 años, sino que trascienda y que quede una senda de crecimiento para las universidades. Y CETEX, que es otro tema importantísimo en la agenda educativa. Perdón, sobre la financiación. Queda asegurado que el acuerdo no solo rige para este gobierno, sino en los años por venir. Claro, eso se da mediante la reforma de la Ley 30. Exacto, cuando usted ve que no solamente hay los recursos de los 4 años, sino que hay el plan de hacer reformas estructurales a temas que van a dar la senda de financiación. Es decir, siempre el porcentaje de regalías que se acordó destinar a educación superior tendrá que dedicarse. Ese es el trabajo que vamos a hacer, sí, señor. ¿Más qué incremento, señora ministra? Tendremos que dar esta discusión de la mano de los estudiantes, de los maestros, de los rectores y hacerle una propuesta al país. Todo el mundo reclama ahora recursos para la educación superior pública y está muy bien, y queremos que no solo sean los 4 años, sino una senda. Me decía usted qué más tiene el acuerdo para hacer pedagogía. Entonces, no solo son 32 universidades. Si usted suma todas las instituciones públicas, que incluyen técnicas, tecnológicas y universitarias, son 61. Entonces hay muchas medidas del acuerdo que van orientadas a garantizar que estas instituciones también reciban recursos, que regularicemos un tema asociado a descuentos por votación que hacían las universidades y que hay que reconocerles, y que le dediquemos una buena parte de recursos a ciencia, tecnología e innovación. El Ministerio está dedicando, el gobierno, a la educación superior, IPC más 1.5 hace años, subió a 4. Mire, ¿qué garantizamos si usted mira las cifras? 3.5, 4, 4.5 y 4.65, que sea gradual, que sea creciente, pero además que estemos llegando a una cifra que además fue estimada en varios estudios de los rectores, del SUD y demás, como una cifra que realmente pues permite que las universidades vayan llegando a una estructura financiera buena, que les permite honrar compromisos, que les permite crecer. En total, incluyendo la adición presupuestal que vendrá como consecuencia del acuerdo, ¿cuánto recibirá la educación en Colombia el año entrante? El año entrante tenemos más de 41.4 billones de pesos de presupuesto. ¿Con la adición? Sí, señor, es el presupuesto más alto, y yo resalto no solamente el incremento de todas estas medidas, sino también en general el incremento de inversión que se hizo para varios temas claves en general del sector educativo, Yamit. María Victoria Angulo, señora ministra de Educación, con esta primera parte del acuerdo que se logró con los estudiantes y de la manera como otro tipo de entendimientos entre unos y otros se verá reflejado en los próximos meses de educación. Este segundo tema será tratado mañana con la ministra. Muchas gracias, Yamit. Continuamos entonces mañana. Nos esperamos mañana a la segunda parte de la entrevista con la ministra María Victoria. Enseguida vean ustedes el 1, 2, 3 del día.